El nombre de esta predicación, la completa bendición espiritual en el Dios Trino. Pasó a la historia como la avara más grande de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando murió en 1916, Hetty Green dejó bienes valorizados en más de 100 millones de dólares. Comía avena fría porque calentarla costaba dinero. Su hijo tuvo que sufrir la amputación de una pierna porque se demoró tanto en buscar una clínica gratis que su caso se tornó incurable. Era rica, pero eligió vivir como si fuera pobre. Excéntrica, indudablemente. Loca, tal vez, pero nadie pudo probarlo. Fue tan necia que precipitó su propia muerte provocando un ataque de apoplejia, bien digo, cuando discutía sobre el valor de beber leche descremada. Pero Hetty Green es una ilustración de muchos creyentes hoy en día. Tienen a su disposición riquezas ilimitadas, pero a pesar de ello viven como mendigos. Fue esta clase de creyentes a quienes Pablo les escribió la epístola a los Efesios, nos dice Warren Wiersbe. Esta historia tiene mucha relación con lo que en nuestro texto bíblico vamos a leer. Y como les adelanté, este está en el capítulo 1, versos 3 al 14, y damos lectura en el nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. En el lenguaje original, todo esto que yo acabo de leer era una sola oración gramatical. Solo una oración gramatical. Un erudito bíblico dice es como una escalera caracol. Usted las conoce, ¿no? Es lo mismo. Esta es una sola oración. Todo se debe leer de una vez, por así decirlo. De hecho, es una oración de alabanza, como podemos notar. Dice un comentarista: habiendo expresado este breve saludo, el saludo que nosotros predicamos la semana pasada, el apóstol se eleva a las alturas celestiales con un cántico de alabanza que no tiene igual en las Escrituras. Prorrumpe en una declaración elocuente sobre el maravilloso y eterno propósito de Dios. Esta declaración consiste en un himno de alabanza. Esta mañana veremos la primera de 3 predicaciones. No vamos a predicar todos estos versículos. Vamos a predicar solamente de los versículos 3 al 6. Pero antes de continuar, tenemos que orar. Padre Celestial, hemos dado lectura a tu palabra, hemos hecho una pequeña introducción a este texto. Te rogamos en toda humildad y temor que tú puedas hablarnos, Señor. O tú usa a quien está predicando y también a tu iglesia, Señor, de manera que sus oídos sean abiertos, su atención esté atenta a lo que tú quieres enseñar a cada uno de nosotros esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El punto número 1 de nuestra predicación es toda bendición espiritual. Y esto está precisamente en el versículo 3.
donde hemos leído: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que nos centremos primero en esta expresión. La palabra bendito a nosotros nos puede sonar habitual, ¿sí? Está en nuestro vocabulario, está en nuestras canciones. Pero ¿qué quiso decir el apóstol Pablo al utilizar bendito? Bueno, literalmente la palabra, ¿qué significa? Desde su origen griego, significa hablar bien, significa elogiar. Lo que el apóstol está diciendo en el fondo es: elogiemos a Dios, digamos buenas palabras acerca de Él. Esencialmente, solo Dios es digno de ser bendecido, dice un autor, porque Él es genuino, constante en su carácter y acción. Solo Dios es digno que nosotros digamos bendito, bendito. Y es diferente a la palabra de las bienaventuranzas en el griego original. De hecho, este bendito, cuando se utiliza en el Nuevo Testamento, se utiliza exclusivamente en relación a Dios, lo que nos da cuenta, ¿no?, de lo que significa utilizar esta palabra. Con esta declaración, Pablo indica que Dios debe ser alabado o merece ser alabado por lo que ha hecho a través de la historia, culminando en la persona y en la obra de Jesucristo. Señala que Dios mismo es el autor de todas las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo Jesús, dice Daniel Carro. Pablo comienza entonces, iglesia, bendiciendo, elogiando, reconociendo a Dios Padre, y también dice quién es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está esta relación eterna entre el Dios Padre y el Dios Hijo. Lo más importante es que Dios, dice, es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es a través de quien Él se ha dado a conocer. Dios Padre, ¿no? Dios es Espíritu, dice el Evangelio de Juan, pero se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Solo entre paréntesis, esa palabra primogénito no quiere decir que Jesucristo fue creado, sino más bien primogénito en el sentido de autoridad. ¿Sí? Ha recibido toda autoridad como primogénito. A eso se refiere en esencia y básicamente esa palabra, no a que fue el primer ser creado como algunas sectas enseñan. El ser supremo, es decir, Dios Padre, no es un juez austero y arbitrario. Muchas veces las personas tienen esta imagen de Dios, ¿no? De un Dios severo que juzga, que nos mira con ira desde el cielo y con enojo nos manda un rayo cada vez que pecamos. Pero lo cierto es que Dios amó tanto a la humanidad, amó tanto al hombre, que fue capaz de entregar a su Hijo unigénito y fue capaz de revelarse en Él de manera absoluta y completa para que nosotros, los seres humanos, respondiéramos delante de Él y viniéramos en fe y en arrepentimiento a sus plantas. Dada la bendición recibida de parte de Dios, Pablo debe bendecirle. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos del testimonio del apóstol Pablo. Fue un enemigo del Señor, un persecutor de la iglesia y de los propósitos del Señor. Y lo otro que yo pensaba, iglesia, ¿dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo? ¿Lo recuerdan? Pablo estaba encarcelado. Encarcelado, él está escribiendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no se está quejando por su situación, como muchos de nosotros quizás haríamos. Pablo está bendiciendo el nombre del Señor en cualquier circunstancia. Esta donde él estaba preso, él está bendiciendo el nombre del Señor. Él sabía lo que Dios había hecho con él de manera particular, pero él también sabe lo que Dios hace con aquellas personas a los cuales Dios ha alcanzado. Dios es digno, iglesia, de nuestras alabanzas, de nuestro elogio. Cuando caemos en cuenta de lo que nosotros merecíamos y de lo que Dios nos ha dado, nosotros merecíamos el justo juicio de Dios. Sin embargo, Él nos ha dado gracia, misericordia, nos ha salvado en Cristo, sin importar la situación actual en la cual tú te encuentres. Porque tú puedes estar hoy día siendo probado. Tú puedes hoy día estar quizás pasando las consecuencias de algún pecado que has cometido. Puedes estar pasándolo mal de verdad. Pero sin importar esa situación, Dios es digno de toda alabanza. En toda circunstancia, en todo tiempo, podemos declarar a voz en cuello junto con el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Hay un tipo de bendición universal. Los teólogos le llaman gracia común, pero yo le pongo, hay un tipo de bendición universal. Mateo 5:45. Universal me refiero a que todos la alcanzan, ¿no? Todos la pueden, todos acceden a ella. Mira lo que dice Mateo 5:45, iglesia. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y aquí viene la parte que yo quiero enfatizar, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Este mundo se mantiene funcionando por la bondad de Dios, gracias a Él. Él es tanto el creador como el sustentador de este mundo. Amén. Esta es una bendición, digo yo, de carácter universal. La disfrutamos nosotros los creyentes, pero también la disfruta el incrédulo, el ateo. La disfrutamos nosotros los pecadores arrepentidos y también la disfrutan los pecadores que están en rebeldía. Pero Pablo, iglesia, no está hablando de este tipo de bendición universal aquí, que es disponible para todos, sino que está hablando de una bendición particular o espiritual particular. Espiritual quiere decir que proviene del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Dios quien la aplica. Quienes reciben esta bendición de la cual nos está hablando el apóstol Pablo de manera exclusiva, el texto dice quienes están en Cristo, como dice al final del versículo. Debemos entonces nosotros hacer un ejercicio de limpieza, de depurar el concepto de lo que significa ser bendecidos por Dios. Cada uno de nosotros debe ciertamente agradecer a Dios por las dádivas. ¿Entiende usted a lo que me refiero con dádivas, no? El tener techo, el tener ropa, el tener alimento, y probablemente, no sé si ese es el caso de todos los que estamos acá, pero generalmente tenemos más de lo suficiente. Entonces eso lo tenemos que agradecer. Pero Pablo no está hablando de este tipo de bendiciones en este texto bíblico. Él está hablando de bendiciones celestiales en Cristo. Dice el texto que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los que están en Cristo, de hecho, ya disfrutan de esta bendición espiritual. El texto dice, nos ha bendecido. No es una promesa para el futuro, son hechos concretos. Dios nos ha bendecido en Cristo. Por lo tanto, son, iglesia, bendiciones que ya son nuestras, que ya poseemos si estamos en Cristo. Note usted también que nos dice algunas bendiciones espirituales. El texto dice toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Edis Carballosa, un pastor, quizás usted lo conoce, dice respecto de este versículo, Dios literalmente vació sus tesoros. Dios literalmente vació sus tesoros. Toda bendición nos da la idea entonces de que Dios no se ha reservado nada. Esas bendiciones son en los lugares celestiales en Cristo. Solo son recibidas a través de la obra del Hijo. La expresión en lugares celestes o lugares celestiales en Cristo solo la encontramos en esta epístola y se repite varias veces. Aquí en el versículo 3, en el versículo 20, en el capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 10 y capítulo 6, verso 12. En Efesios esta frase, las regiones celestiales, se refiere a la región o esfera de lo espiritual, en la cual Jesucristo se sienta como supremo sobre toda autoridad. Efesios 1:20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Esa es la esfera, ¿no?, de lo espiritual, de las bendiciones espirituales, donde los creyentes son resucitados espiritualmente y disfrutan el compañerismo en Cristo. Efesios 2:6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Otra vez, no está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro, está hablando de algo que Cristo ya hizo, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. 3, donde los principados y los poderes vean la sabiduría multifacética de Dios exhibida a través de la iglesia. Capítulo 3, verso 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y 4, donde el cristiano cabalmente armado lucha contra la iniquidad espiritual. 6:12 dice,
porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la misma carta nos proporciona características de estas regiones celestes, donde Cristo está gobernando, donde Cristo es el soberano. Ahora, esta realidad espiritual afecta la vida del creyente en Cristo. Nosotros somos, dice un autor, invadidos por el poder del cielo. Ahora poseemos vida eterna. Ahora estamos en el reino de los cielos desde el momento en que tú llegaste a la fe. Por ende, se ha levantado por encima de lo terreno. Tú te has levantado, iglesia, por encima de lo terreno, de lo mundano y de lo temporal. Temporalmente estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos con Cristo gobernando en lugares celestes. El creyente en realidad opera en dos esferas entonces. La esfera de lo humano y la esfera de lo divino. La visible y la invisible. Dice un autor, físicamente está en la tierra en un cuerpo humano, pero espiritualmente está sentado con Cristo en la esfera espiritual. Y esta esfera celestial, la que le provee el poder y la dirección para la vida terrenal. ¿Sí? Nuestra vida espiritual es la que nos faculta para vivir esta vida terrenal también. Dice Warren Wiersbe, un presidente no está sentado en su escritorio, pero la silla presidencial representa la esfera de su vida y su poder. Yo me acordaba mientras leía esto, el presidente Piñera en alguna oportunidad fue a la Casa Blanca y se sentó en la silla de... ¿Quién estaba gobernando en ese tiempo? Obama. Y claro, causó mucho revuelo porque eso no se hace, porque la silla tiene una representación, digamos. No importa dónde se encuentre, volviendo a esta analogía, el presidente, sigue siendo presidente porque solo él tiene el privilegio de sentarse en aquella silla. Del mismo modo sucede con el creyente, no importa dónde se encuentre en esta tierra, está sentado en los celestiales, en los lugares celestiales con Jesucristo, y esta es la base de su vida y de su poder. Amén. Estamos en Cristo. Lo habíamos dicho antes también, esta frase en Cristo, sus relacionadas en Él o en quién, aparecen 11 veces y aproximadamente 30 veces en su conjunto en esta epístola. Esta frase es sin lugar a dudas, dice un autor, la clave de esta carta y hasta en cierto grado también la clave para comprender el concepto paulino de la fe cristiana. Y es verdad, porque si no estamos en Cristo, no tenemos nada. Si no estamos en Cristo, iglesia, no tenemos nada. Si no estamos en Cristo, no tenemos vida nueva, no tenemos redención, no tenemos salvación, no tenemos paz. Si no estamos en Cristo, no tenemos absolutamente nada. Continuamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de la vida de Dios, sin posibilidades, ciegos, muertos. Pero estando en Cristo, la situación cambia de manera radical. Dios entonces nos da toda bendición espiritual en Cristo. De ahí que estar unido a Él no es una opción. Estar en Cristo es creer en su obra, es depender de Él. Dice un autor, expresa la relación que existe entre el creyente y Cristo. Es una unión íntima, mutua, y agrego yo, inquebrantable. Es una relación íntima, mutua, pero también es inquebrantable. Una vez que tú estás unido a Cristo, no existe poder en el cielo, en la tierra, ni en el infierno capaz de separarte de Él. Las bendiciones espirituales se fundamentan en Él, dependen de una relación vital con Él. Algo interesante para pensar, Dios es el gestor de las bendiciones espirituales. Cristo es el mediador y nosotros somos los beneficiarios. Nosotros las recibimos. El apóstol Pablo lo expresó así en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, ¿sí? La vida que ahora vivo en la carne, es decir, sus 24 horas del día, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. ¿Tiene usted esta experiencia del apóstol Pablo? ¿Hace suya, ha hecho suya estas palabras? Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo. Y apreciamos sumamente lo que Él ha hecho en la obra del Calvario. Se entregó a sí mismo por nosotros. Dicho todo esto respecto de las bendiciones espirituales de manera amplia, ¿no? No necesitamos suponer mucho respecto de qué bendiciones en los lugares celestiales en Cristo está hablando Pablo o qué él está pensando, ¿no? Porque de hecho desde el versículo 4 él pasa a describir estas bendiciones. Y ahí vamos a pasar a nuestro segundo punto. Escogidos y predestinados con propósito, entre los versículos 4 al 5. La elección y la predestinación suelen ser materia de debate, ¿sí? De debate teológico. Hay distintas posturas respecto de esto. Pero Pablo está diciendo que son bendiciones. ¿Se da cuenta? Que la elección y la predestinación son bendiciones. Y de la misma manera nosotros debemos mirar esto. La elección y la predestinación como bendiciones. Dice el verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Vayamos a esa expresión. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La primera afirmación es muy clara, ¿no? Dios escogió en Cristo a creyentes, a personas, para llamarlas. Eso es lo que Pablo está diciendo y nos está diciendo que eso ocurrió mucho antes que nosotros existiéramos. Esta es la elección del Padre en Cristo. Encontramos esta expresión antes de la fundación del mundo en otros lados del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 17, 24, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La relación del Padre y del Hijo es una relación eterna. No tiene comienzo, es eterna, antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro también se ocupa esta misma expresión, donde leemos en el capítulo 1, versos 19 y 20, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Se da cuenta? Aquí podemos hacer una conexión, de hecho, con el versículo que nosotros estamos predicando esta mañana. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, y acá el texto en el versículo 20 dice que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó por amor a ustedes en un tiempo específico. Volvamos de nuevo, ¿no?, a nuestro texto y pensemos un poco en esto. Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de este evento creativo de Dios, Dios ya nos había escogido en Cristo. Esto además nos enseña el plan eterno de Dios. Un plan que no es como nosotros planificamos a veces, ¿se da cuenta? Hacemos un plan a veces para el año, pero en el camino tenemos que ir ajustando, ¿no? Tenemos que ir haciendo ciertos cambios. Este año voy a leer la Biblia completa. A veces llegamos a la quincena de enero y ya estamos con problemas. El plan no funcionó, hay que hacer ciertos ajustes. Pero Dios no tiene ese problema. Dios no tiene ese problema de ajuste de planes. Él planificó antes de la fundación del mundo. Y su plan no ha sufrido y no va a sufrir jamás, iglesia, frustración ni cambio. Y eso debe darnos certeza. En medio de nuestra mutabilidad, en medio de de ser seres tan condicionales, que a veces estamos tan arriba y a veces tan abajo, pensar en el carácter inmutable de Dios debe fortalecernos, debe animarnos. Dios jamás improvisó su plan de redención eterno. En ese plan de redención eterno ya nos contemplaba. Si tú eres un hijo de Dios, lo que
lo que Pablo nos está diciendo es que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Un autor dice, Pablo manifiesta el carácter eterno de Dios y su soberanía y poder para tomar decisiones. Dios es eterno y no conoce límite de tiempo. Por esto, esta frase señala que la decisión fue tomada por el Dios soberano antes de la creación, sabiendo bien todas las implicaciones y consecuencias, los resultados y también el veredicto final de tal decisión. Nuestra salvación en Cristo Jesús es el resultado de una decisión que data desde la prehistoria humana. Me llamó la atención esa frase. Nuestra salvación en Cristo Jesús es el resultado de una decisión que data desde la prehistoria humana. Es segura, es tan segura como Dios es eterno, en quien no hay ni cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Dice que Spurgeon, cuando predicaba este pasaje, decía, si Dios no me hubiese escogido a mí antes de la fundación del mundo, en realidad no me hubiese escogido nunca. ¿Sí? ¿A qué apunta ese comentario? A que Spurgeon se veía con honestidad. Él sabía que en él no habían atributos, a pesar de que muchos le reconocen como el príncipe de los predicadores. Muchos citamos a Spurgeon como un gran predicador, un gran hombre de Dios. Pero él se veía con objetividad delante de Dios y del espejo de la palabra. Reconocía que no había nada bueno en él, ni siquiera sus dotes de gran predicador. Nada de eso valía para que Dios lo alcanzase. Piensa ahora, iglesia, en esta bendición. Antes de que Jesucristo viniera a la tierra y fuese encarnado, ¿no? Dios hombre, antes de su vida, su muerte y su resurrección, antes que tú hayas nacido, antes que nacieran tus padres, tus abuelos o la generación más antigua de la cual tú tengas conocimiento, Dios ya te había escogido en Cristo. Dígame si eso no es una bendición. Porque éramos nosotros de alguna manera seleccionables. Éramos de alguna manera nosotros escogibles. Cuando usted va a la feria o al supermercado, bueno, más a la feria, ¿no? Por el ejemplo que voy a dar. Usted va y escoge la fruta, ¿cierto? Y usted no va a tomar una manzana podrida para llevarla, ¿no? No, usted va a escoger de lo mejor y va ahí a hacer su compra. Yo pensaba en esto como un ejemplo, ¿no? Bueno, si es Dios quien está haciendo esta selección, es como que todo el cajón estaba podrido. Todo el cajón estaba podrido, todo. Dice la Escritura que estamos destituidos de la gloria del Señor, que estamos lejos de Él, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Dios escogió, pero no escogió lo mejor, no seleccionó porque no había nada que escoger. Había solo muerte y desolación. Había un cajón lleno de manzanas putrefactas, pero por el pecado. Desde allí Dios nos alcanzó por su gracia y por el favor, y lo hizo a través de la obra de su Hijo Jesucristo, por pura gracia y misericordia, amados hermanos. Esta es entonces la primera bendición que consiste en la elección divina. Dios nos escogió para sí en Cristo. No depende de la capacidad para escoger de los escogidos, es decir, no depende de nosotros, ni de los méritos que estos tuviesen. En cambio, fue la expresión independiente de la libre voluntad de Dios. Dice una Biblia comentada, es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos, pero gracias a Cristo somos santos e intachables a sus ojos. Dios nos eligió. Al pertenecerle por medio de Jesucristo nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Lo único que podemos hacer es darle gracias por su maravilloso amor. El verso 4 no solo nos revela esto sobre la elección de Dios y su tiempo, sino también nos revela cuál es el propósito. La elección de Dios tiene un propósito muy claro según este versículo. ¿Cuál es? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. La elección de Dios en Cristo tiene como propósito y resultado que seamos hoy santos y que vivamos sin manchas o de manera irreprensible, dicen otras lecturas. El énfasis, recuerda usted la semana anterior, a los santos en Éfeso.
Eso parece ajustarse más bien a una santidad posicional, la que el Señor nos declara justos y santos. Él nos aparta, ¿no?, como pueblo suyo, como iglesia suya. Ahora, en esta frase es más completa la expresión. Dice, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Tiene más contenido, por así decirlo, y haremos bien en recordar cómo vivían en ese tiempo los hermanos en Éfeso. Recuerden que vivían en medios altamente paganos, donde la práctica de la inmoralidad era algo cotidiano, aceptado e incluso asociado al culto pagano. Así vivían estos hermanos en medio de ese contexto. De manera similar, nosotros enfrentamos desafíos hoy día en nuestra cultura. Dios no es muy apreciado en la sociedad. De hecho, cada día es más menospreciado, más mal entendido y más mal interpretado. Primera de Pedro 1:16. ¿En qué sentido se expresa para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él? Pedro dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Es decir, nos está hablando de que nosotros, al ser escogidos por Dios, Dios nos escogió para que fuésemos santos, para que viviéramos vidas santas. A los efesios, para que sus vidas no sean como las vidas que tienen los que los están rodeando, que practican el culto pagano, que viven en inmoralidad, que viven en excesos. No, ustedes tienen que ser santos, tienen que apartarse de ese tipo de cosas. Así, de manera similar, nosotros tenemos que apartarnos de las prácticas pecaminosas. Barclay comenta, Dios es supremamente santo porque es supremamente diferente a todas las criaturas. Así que Dios escogió a los cristianos para que fueran diferentes a las demás personas. Y el ambiente del mundo, ni en los tiempos de Pablo ni en los de ahora, estos ambientes favorecen la santidad. En la época de Éfeso no había ambiente de santidad. En la época actual tampoco hay ambiente de santidad. Por eso la palabra una y otra vez, no solo en este autor bíblico, sino que en otros, desde el Antiguo Testamento inclusive, nos dice que tenemos que ser santos. Debemos huir de la tentación como lo hizo José frente a la tentación de la esposa de Potifar. ¿Lo recuerda? Eso es un aspecto de la vida de santidad, huir de la tentación y no buscar la tentación. No vaya a ser como aquella persona que teniendo un mes de convertido, Dios le sacó del alcoholismo y al mes quiso ir a predicar a un bar, porque probablemente va a caer. Si usted no quiere caer, no ande en caminos resbaladizos. Ese es un aspecto de la santidad, pero el otro aspecto, el aspecto positivo, es el que el carácter de Cristo debe ser manifestado en nosotros. Y conforme más tiempo nosotros estamos en la fe, en el Evangelio, ese carácter de Cristo debiese ir desarrollándose y creciendo más. En términos numéricos, yo hoy día debiese ser más santo de lo que era el año pasado, o hace 5, o hace 10 años. Debiese ser más parecido a Cristo de lo que era ayer. Eso habla de santidad progresiva, de una santidad que va creciendo, de una imagen de Cristo que se va fijando cada vez más en nosotros. Otra vez Barclay dice, esto como aplicación me parece, lo voy a compartir, dice, aquí tenemos un desafío que las iglesias modernas se resisten a hacer. En la iglesia original los cristianos no tenían nunca la menor duda de que tenían que ser diferentes a la gente del mundo. De hecho, sabía que tenían que ser diferentes, que lo más probable sería que el mundo los odiaría y hasta quisiera acabar con ellos. Pero la tendencia de las iglesias modernas es difuminar su diferencia con el mundo. De hecho, muchas veces se les dice a los creyentes, mientras tú vivas una vida decente y respetable, está bien que seas miembro de una iglesia y que te consideres cristiano. No tienes por qué ser tan diferente a las demás personas. De hecho, a un cristiano se le debería poder distinguir siempre con el mundo. Siempre con el mundo. ¿Se nos distingue, iglesia, del mundo? Se nos distingue, se hace la diferencia las personas que nos conocen más íntimamente, las que más se relacionan con nosotros en nuestros trabajos, en nuestros estudios. ¿De verdad se nota que somos creyentes?
Tenemos que recordar, otra vez dice este autor, siempre que esta diferencia en Cristo tenemos que recordar siempre que esta diferencia en la que Cristo insiste no es la que saca a una persona del mundo. Le hacen diferente dentro de él, es un cambio interno, pero que se exterioriza. Debería ser posible identificar al cristiano en la escuela, en la tienda, en la fábrica, en el hospital, en cualquier sitio. La diferencia está en que el cristiano se comporta no de acuerdo a las normas humanas, sino como lo exige la ley de Cristo. Un profesor cristiano trata de cumplir la normativa, no de las autoridades educacionales o del director de su centro, sino de Cristo. Y eso representa una actitud muy diferente de la corriente para con los estudiantes que están a su cargo. Un obrero cristiano no se conforma con cumplir las consignas del sindicato, sino las directrices de Jesucristo. Y eso le hará ser, sin lugar a dudas, una clase muy diferente de obrero. Lo que puede muy bien hacer que le echen. Pero siempre como persona, como obrero, un empresario cristiano se preocupará mucho más de pagar que solo pagar un salario mínimo o de crear condiciones laborales mínimas. Es el simple hecho del asunto que si los cristianos fuéramos santos, diferentes, produciríamos, dice este autor, la mayor revolución en la sociedad. La verdadera revolución no está en vivir como vive el mundo. La verdadera revolución es vivir como Dios espera que nosotros vivamos, siendo santos, siendo más semejantes a Cristo. Nuestra santidad entonces, iglesia, debe ser notoria y manifiesta. Cristo debe ser más evidente en nosotros. Y esto será un testimonio potente para todos aquellos que nos rodean. El versículo 5 dice, entre paréntesis, ¿no? Porque nosotros en el verso 4, permítame verlo acá, al final del verso 4 dice, está la palabra en amor, o las dos palabras en amor. Sin embargo, lo más correcto y lo que muchos autores piensan, y el propio contexto de lo escrito da a entender, es que la palabra en amor tiene más relación con el verso 5. Dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. El amor entonces, o más bien en amor Dios nos predestinó. Este verbo, ¿no? Muy discutido, una palabra muy discutida. Pero note que lo primero que tenemos que considerar es que fue en amor, que es una bendición. Pero está en pasado, es algo que Dios ya hizo. La palabra predestinar literalmente es definir o decidir de antemano. Otro autor lo interpreta así, determinar los horizontes de antemano. Dios en su sabiduría perfecta ha predeterminado los horizontes de nuestra salvación en Cristo. Los límites y las condiciones han sido demarcados en Cristo Jesús. Bracher y Nida dicen que esta palabra se usa solamente con referencia a Dios y sirve para enfatizar la iniciativa y la autoridad que le compete ejercer única y completamente a Dios en relación con la experiencia de la salvación. La independencia de acción de Dios se basa en una decisión que ya fue hecha en el pasado. Eso significa predestinar, una decisión que ya Dios ha hecho en el pasado. Hechos capítulo 13, verso 48 dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. Ahí usted tiene presente la predicación del Evangelio y quienes responden a la predicación del Evangelio. ¿Quiénes respondieron acá? Los que estaban ordenados para vida eterna. Así como Dios nos escogió en Cristo para ser santos, nos predestinó para ser adoptados como hijos. La expresión para adopción como hijos representa un proceso legal que era característico del derecho romano. Dice un autor, cuando la adopción se había realizado era totalmente vinculante. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia y perdía todos los derechos que le correspondieran por su anterior familia. A los ojos de la ley era una nueva persona,
hasta el punto que hasta las deudas y obligaciones que le pudieran corresponder por su familia anterior quedaban abolidas como si no hubieran existido nunca. Eso es lo que Pablo dice que Dios ha hecho por nosotros. Estábamos totalmente en el poder del mundo y del pecado, pero Dios, mediante Cristo, nos ha liberado de ese poder y con su adopción ha borrado nuestro pasado y nos ha hecho nuevas criaturas. Esa adopción ha sido completamente intencional y voluntaria de parte de Dios, no dependiendo de los méritos del adoptado. Según el beneplácito de su voluntad, demuestra que por la magnanimidad y la bondad de Dios, Él nos escogió, nos predestinó y nos adoptó como a hijos suyos. Dice un autor, la elección de Dios es un acto de parte de su bondad pura, de su soberanía benevolente. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que hablábamos recién, ¿recuerda? Dios nos escogió para que fuésemos santos. Bueno, ser hechos conforme a la imagen del Hijo es un sinónimo de ser santificados. Por lo tanto, cuando se habla de predestinación en el Nuevo Testamento, los énfasis y los objetivos son muy claros, porque de antemano nos conoció. Esa palabra conocer, no estamos predicando en Romanos, pero esa palabra conocer tiene que ver con amor también. Conocer en la Escritura tiene que ver con amor. Entonces, porque a los que antes conoció o amó, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Efesios capítulo 2, versos 12 al 13. Damos gracias al Señor por los bebés, porque vienen más. Así que acostúmbrese nomás. Dice Efesios, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Es a través de la obra de Cristo que Dios ha hecho su obra de elección y predestinación. Ese fue el medio que Dios ha utilizado. Por eso dice el texto una y otra vez, en Cristo. Dios nos predestinó entonces para ser hechos hijos suyos, y Cristo lo hizo posible. Él hizo la obra. Hoy podemos disfrutar de esta realidad de estatus de hijos de Dios. ¿Sí? No todas las personas son hijos de Dios. Esto es solamente posible por medio de Cristo. Desde nuestra mirada, aquellos que responden en fe y arrepentimiento, aquellos que aceptan el señorío de Cristo, desde la perspectiva divina, hoy día lo estamos viendo, Dios Padre los predestinó para ser sus hijos a través de Cristo. Yo escuché hace tiempo una anécdota que también se le atribuye a Spurgeon. La estuve buscando, pero no encontré que alguien dijese literalmente que era de él, pero se le atribuye a él, que dice, bueno, Spurgeon, entonces, ¿por qué si Dios predestina, por qué si Dios escoge, es necesario predicar? Y la respuesta de Spurgeon, bueno, dijo, eso es muy fácil. Lo que pasa es que yo no puedo ir por la calle y viendo alguna especie de marca en las personas si son escogidos o no. Yo no sé quién es escogido. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es predicar. Las personas, dice él, no tienen bajo su camiseta una E de escogido o una P de predestinado, no tienen. Tenemos que necesariamente predicarles a todos. Y un segundo punto respecto de la predicación es que es un mandato de Dios. Y un tercer punto es que es un gran privilegio ser su embajador y hacer caso a ese mandato de ir por el mundo y predicar su evangelio a toda criatura. Nosotros, iglesia, nosotros no tenemos esa visión y esa sabiduría y ese conocimiento que Dios tiene. Nosotros no estábamos antes de la fundación del mundo. Así que mucho cuidado con ocupar la doctrina de la elección y de la predestinación para nosotros decir, bueno, si Dios ya tiene todo planificado. No, Dios tiene todo planificado desde la eternidad pasada, pero los medios que Dios ha dispuesto para que eso suceda, por ejemplo, es la predicación del evangelio. Deber que tenemos nosotros como creyentes. Predicar en todo tiempo a todo tipo de personas, sin hacer ningún tipo de discriminación. Lo relatábamos la semana anterior.
muchos de nosotros no nos hubiésemos acercado a predicarle a Saulo, un perseguidor de la iglesia que arrastraba a cristianos. No lo hubiésemos hecho. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque Dios había predestinado a alguien como Saulo, había escogido a alguien como Saulo. Entonces, esa es la perspectiva de Dios, la predestinación, la prerrogativa de Dios. Él tiene esa mirada, nosotros no. ¿Nosotros qué vemos? Personas que vienen en arrepentimiento y fe. ¿Qué nos corresponde como iglesia? Predicar el mensaje de Cristo a toda criatura que nos sea posible. ¿Quién eres tú? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Tienes esta convicción en tu corazón? Si ya lo eres, disfruta de esta gran bendición. Porque esto no se transa en el mercado. Esto no es por obras tampoco. Es una bendición magnánima que recibimos en los lugares celestes en Cristo Jesús. El haber sido escogidos, el haber sido predestinados, es una bendición que nosotros no alcanzamos a dimensionar con nuestra mente finita y que la hayamos recibido gracias a la obra de Cristo, iglesia. ¿Por qué Dios ha hecho esto? Dice el texto, conforme a la buena intención de su voluntad. Dios no tenía la obligación de salvar, ni la necesidad de salvar, ni la necesidad de predestinar. Fue según su buena intención. Dios nos escogió, nos predestinó para adoptarnos como a hijos en Cristo, y no en base a algo que nosotros hayamos hecho, sino ¿por qué? Porque lo hizo conforme a su buena intención de su voluntad. Ahora, lo que usted haga con esta verdad, ¿usted va a discutir esta verdad o usted la va a agradecer? ¿Usted va a hacer de esto un debate teológico o usted va a decir, gracias Señor, porque yo era un vil e inmundo pecador y yo estaba en tu corazón, Señor, desde antes de la fundación del mundo? Yo no lo entiendo, no lo alcanzo a ver con toda la claridad, pero me gozo, te doy gracias y soy un eterno deudor de ti. Por último, el punto número 3 de nuestra predicación, solo Dios recibe el crédito. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La primera estrofa del himno de alabanza celebrando la obra del Padre. ¿Notó usted eso? Que en todos estos versículos se enfatiza la obra del Padre. La semana que viene vamos a ver sobre la obra del Hijo y la semana subsiguiente sobre la obra del Espíritu Santo. Dice, la primera estrofa del himno de alabanza celebrando la obra del Padre llega a su final con este coro, para alabanza de la gloria de su gracia, verso 6. El apóstol declara que todo lo que ha hecho Dios merece elogio del hombre. Pablo canta loores o alabanzas a la magnificencia de Dios, celebra la bienaventuranza de la bondad y el favor gratuito o gracia concedido en el amado. Dios es glorioso en su misma esencia. Cuando se glorifica su gracia, se glorifica la totalidad de su carácter. Dios Padre nos escogió para santificación, nos predestinó para ser sus hijos. Eso es digno de ser reconocido, eso es digno de ser alabado, eso es digno de ser elogiado. En toda bendición espiritual, iglesia, en toda bendición, escúcheme bien, espiritual que nosotros recibimos, decimos no a nosotros, sino a tu nombre sea dada gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada gloria. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo, porque no teníamos nada que ofrecer y tú, Señor, nos alcanzaste. Solo por la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo aquí que Dios nos ha tratado con gracia, con misericordia. Hizo merced de su gracia, dice otro autor, nos visitó con gracia. Objetivamente el verbo expresa el concepto de otorgar un favor. Mira que tú y que yo, si tú eres cristiano, has recibido el favor de Dios. Mira qué grande. Si tú eres creyente, si tú has venido a la fe, tú has recibido el favor de Dios. ¿Cómo no vamos a conmovernos con eso, iglesia? ¿Cómo no vamos a agradecer eso, iglesia? Todo fue dado gratuitamente, es decir, sin méritos del hombre. Ha sido impartida en nosotros los creyentes en el amado, dice. ¿Se dio cuenta que antes hablaba de Cristo?
Ahora, en el verso 6 dice, en el amado. Veíamos, por ejemplo, en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Verso 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Y ahora en el verso 6 dice, ha impartido sobre nosotros en el amado. En el amado. Cuando abrimos un poco más la escritura, por ejemplo en Mateo 3, 17, dice, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y más adelante, en Mateo 17, 5, en la transfiguración dice, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Esta relación de amor entre el Dios Padre y el Dios Hijo, una relación eterna. Pero ¿sabes lo maravilloso y extraordinario y que nuestro corazón debiese explotar de alabanza? Es que en Cristo ahora nosotros también somos amados por Dios. Si nosotros sacamos a Cristo de la ecuación, no queda nada. Dios Padre vierte todas sus bendiciones a través de su Hijo Jesucristo. Y así como Cristo es el amado, nosotros también somos amados en Él. Y también tenemos que amarle ciertamente. No solo debemos ver a Cristo como el medio de nuestra salvación. Mira, Cristo es el medio, estamos en Cristo, estamos en Jesucristo, gloria a Dios. No, eso es digno de que nosotros le amemos, le adoremos, le glorifiquemos también. El texto termina con un fuerte acento en los aspectos de la gracia del Señor, como hemos leído recién. Y en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, un texto que la mayoría de nosotros conocemos, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Finalmente, amados hermanos, ¿somos hijos de Dios? Si lo somos, vivimos dando cuenta, conscientes y agradecidos de la bendición espiritual que se nos ha provisto en Cristo. Podemos entender que a veces tenemos problemas, a veces tenemos dificultades, pero ningún problema, ninguna dificultad debiese empañar esta bendición espiritual. O como dice Pablo, toda esta bendición espiritual en los lugares celestiales que tenemos en Cristo. A nosotros esto debiese afectar nuestro carácter y no nuestros problemas, no nuestras dificultades. Pero muchas veces nos influencia más la dificultad y andamos pateando piedras, constantemente enojados con el mundo, con todos, en lugar de pensar en las bendiciones que ya son nuestras, que ya tenemos en Cristo. ¿Recuerda la historia con la cual yo introduje este sermón? Es que, iglesia, a veces teniendo la disposición, las riquezas ilimitadas que tenemos en Cristo, como las que hemos compartido esta mañana y que vamos a seguir viendo en las próximas semanas, no las disfrutamos, no las agradecemos, muchas veces las ignoramos. Y es por eso que tenemos que venir a textos como este. Y si hay entre nosotros, o aún quizás alguien que pueda ver la predicación por la transmisión, alguien que dice, no, esto para mí es desconocido, yo no estoy en esa fe que tú estás hablando. Quiero decirte que es una buena oportunidad para venir a las plantas del Señor. Lo que tú debes hacer es confesar tu pecado, arrepentirte delante del Señor y venir a sus plantas en arrepentimiento y fe. Desde ese mismo momento pasa a ser ya no una criatura, sino un hijo de Dios. Como decíamos antes, somos adoptados en Él. Pasamos a tener los derechos, los privilegios, pero también las obligaciones de lo que significa ser un hijo del Señor.
Vamos a dar gracias, iglesia, por las bendiciones espirituales. Amén. Cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. La riqueza, Señor, de tu revelación es tremenda, Señor. No alcanzamos a rasguñar la superficie de esto como alguien pudo decir por allí. Pero ya con lo que alcanzamos a exponer, ya con lo que alcanzamos a leer, nuestro espíritu debiese explotar de alabanza y de gratitud, Señor, tal como lo hizo el apóstol Pablo al escribir esto. Te ruego, Señor, que nos des una renovada perspectiva de tu obra, Señor. Yo no sé lo que están pasando a mis hermanos en este lugar. Yo no sé qué es lo que le está robando el gozo. Yo no sé lo que hoy día les impide tener un corazón grato delante de ti. Pero yo sé que tú sí lo sabes, Padre. Por eso te ruego, Señor, que tú renueves nuestra expectativa, renueves nuestra visión, limpie, Señor, nuestros lentes para ver esto con objetividad y con claridad, Señor. Que la queja, que la ingratitud ya no sea parte de nuestra cotidianidad. Puedo entender que en determinadas situaciones sí, porque seguimos siendo seres humanos, pero no puede ser la constante, Señor. Ayúdanos, Señor. Líbranos de la ingratitud, Señor, de no estar mirando constantemente la obra maravillosa que tú llevaste a cabo en Jesucristo. Que hoy día nos podamos gozar al saber de que tú nos has escogido antes de la fundación del mundo, que nosotros no teníamos ningún mérito para que tú nos escogieras, que nos has predestinado para ser adoptados como hijos tuyos. ¡Qué gran bendición, Señor! Los problemas en este mundo seguirán estando, pero estas verdades van a prevalecer más allá, Señor. Ya hasta la eternidad, cuando nos gocemos eternamente contigo. Las deudas van a desaparecer, las enfermedades ya no van a estar, no va a haber nada de lo que nos compleja o nos hace difícil esta vida muchas veces. Pero estas verdades van a permanecer, Señor. Por eso es tan importante que nosotros nos concentremos en ellas. Nos las repitamos las veces que sean necesarias, Señor. Tú nos has escogido, nos has alcanzado, Señor, a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Y no podemos sino agradecer. No podemos sino levantar manos delante de ti, Señor. Gracias por tener misericordia de este pobre pecador, Señor. Porque si tú no me hubieses alcanzado, si tú no me hubieses escogido antes de la fundación del mundo, no habría esperanza para mí, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.